Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, con todos ustedes, efectivamente, Animale de Animale Parfums Paris. Ya está, todo dicho. No está todo dicho, ¿eh? ¿Qué más quisiera? ¿Ayudas a terminar el vídeo? No. De aquí no sale nadie. Que yo me entere. Y os tragáis la publicidad de arriba a abajo. Que hacen falta ingresos en el canal, ¿eh? Ya está bien de, venga, hala, perfumería nicho, perfumería al selectivo, perfumería chippy, baratica, que hay que pagarla. Bueno, a ver, señoras y señores, no es broma, ¿eh? Puedo estar hablando en broma, pero cuando el español canta es que está jodido, poco le falta. ¡Ay! A ver, entendamos que esta fragancia está ultra mega con hype, siempre, porque al parecer, y digo al parecer, se parece un montón a Imen de Mugler. Yo me quedé así un poco surprise, porque no, hasta la fecha no la había probado, no la había testado. Digo, bueno, vamos a ver esto, si es verdad. Al final me pude hacer con ella y efectivamente, entre comillas, esta fragancia fue creada antes que Imen de Mugler. Vale, de acuerdo. Estamos todos en lo correcto y estamos bien. Pero es que hay una cosa peculiar en todo esto. Y es que yo no sé de dónde narices la gente encuentra el parecido con Mugler, con una fragancia de Mugler, con Imen. ¿Cuál es el caso? Porque no se parecen. Puede tener una pequeña reminiscencia, pero es que no se parecen. Yo no sé, perdonarme, ahora un montón de dislikes, lo sé, soy consciente, pero estoy acostumbrado a ello, con lo cual me da igual. Pero yo llamo las cosas por su nombre. Y tengo que decir que esta fragancia tiene su punto original, por supuesto, pero no se parece a un Imen de Mugler, ni en broma, ¿vale? Puede tener una reminiscencia en un momento determinado que es en la salida, pero es que es tan lejana la reminiscencia y hay que ponerle tantísima gana para poder encontrarla, pero muchas ganas, ¿eh? ¿Sabéis realmente al parecido que yo le puedo encontrar? Sin tonterías ni accesorios de comparativas, a Jovan Mask. Es clavada a Jovan Mask. Clavadísima. Además, una fragancia rica en aldehídos, se nota muchísimo, pica en nariz, tiene una salida súper vintage. Por favor, reflexionar sobre lo que estoy diciendo, porque no me estoy inventando nada. Coger una Jovan Mask y veréis que tiene más puntos de similitud Animale con Jovan Mask o viceversa, no sé cuál fue primero tampoco, y tienen más puntos en común de lo que pueda tener con un Mugler. De verdad lo digo en serio. O sea, yo me haría mirar la nariz. Porque cuando he olido esto, hace ya, pues eso, ya la tengo tiempo, ¿eh? Esta es de las que tenía atascadas. Pues te quedas un poco en shock. Bien, vale, tema de la caja. La caja esta es una caja normal, lleva un troquelado interior que no voy a enseñar, pero me cuesta muchísimo trabajo de sacar de la caja. Ajusta, que es una barbaridad y hay que tirarle muy fuerte para poder sacarla. Eso es una consideración que quería hacer. Luego, con respecto a la botella, es una botella que a mí me resulta chula, ¿eh? Es todo plástico, marmóreo, intenta imitar así como al mármol. La lengua, Javier. Y me gusta, tengo que decir que me gusta. Y me gusta mucho el diseño y todo esto me encanta. Y la considero una fragancia original. No la considero una fragancia que se pueda parecer a nada en el mercado. Vuelvo a repetir, si se tiene que parecer a algo con mi nariz encima, es a una Jovan Mask, a la que presenté en el canal hace ya un montonazo de tiempo, que tiene el tapón plateado. Es que creo que es la Mask de Jovan. Y creo que es una fragancia muy contenida. Es una fragancia que además necesita refresco. Es una fragancia que le falta consistencia, a pesar de tener muchísimas notas, le falta consistencia y que le voy a dar en mi rango. Y aquí voy a ser un pelín generoso, ¿vale? Porque no es así, es menos, 8 horas. Pero es fundamental reaplicar en medio.
fundamental. Y cuando digo fundamental, es fundamental. Y es la reaplicación en la mitad del periplo, a la cuarta hora. ¿Vale? Porque baja y baja mucho. Mucho. En piel. En ropa aguanta. Y se huele perfectamente, ¿vale? Pero el rendimiento en piel, estamos con lo que estamos. Es una fragancia muy gustosa de refrescar y no empalaga, ni empacha, ni nada. Y vuelvo a repetir, lo que quizás me enamore más de ella, porque es una fragancia que me gusta, bonica, es verdad, me gusta es, primero el precio. No es el precio, Javier, ¿qué materialista eres? Pues sí, es el precio, ¿para qué nos vamos a engañar? El precio me gusta, y luego también me gusta el aroma, pero es porque es un aroma viejuno. Porque además en la composición, y ya lo veréis porque voy a decirlas del tirón leyendo, porque lleva muchas notas, incluye la miel. Y la miel se nota una barbaridad, ¿vale? En el tránsito, pero se nota mucho la miel en la salida. La miel se nota muchísimo. Es muy endulzada en miel. Bien, dicho todo esto, tenemos concentración eau de toilette, 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante unos 45-50 minutos. Estaría por decir la hora, ¿vale? Venga, voy a ser generoso. 1 hora. Que luego se retrae y se queda en distancia corta, pero perceptible. Perceptible. 1 metrito, 50-75 centímetros. Perceptible perfectamente. Pero en piel cae, ¿vale? Ojo, cuidado. Es que de verdad... cae. Hacerme caso de lo que digo. Ahora mira, es que tu batch es de los nuevos y antiguamente, a mí me importa un rábano antiguamente, a mí me vale lo que yo tengo aquí. Que quede también claro. Si era antiguo, ¿para qué? Yo no quiero una cosa antigua, quiero saber cómo huele. Y lo que huelo está aquí. Y el batch code, pues ahora mismo no lo veo, pero está en la caja y lo puedo hasta decir si lo pillo por aquí y lo veo, porque estoy más ciego que Pepe Leches y yo no veo una leche. Entonces no sé ni por dónde va a andar el batch code, ¿vale? Es que no lo sé porque no lo veo. A ver... No lo veo, y además como no he quitado el precinto, pues no lo veo. Y no sé dónde está. Bueno, en fin, que aparezca por donde quiera, que luego aparecerá. Si no, lo cojo y lo digo, no tengo problema. Pero de verdad, jolín, que me da rabia estas cosas, porque yo además la compré pensando, ostras, la primera, la gran madre de una Mugler, ¿no? ¡Wow! Que no. Que se parece más a la Mask de Jovan, pero con diferencia. Y es un aroma que además estoy ya haciendo sin decir las notas, es un aroma que se nota barato, no se nota estructurado. Tú te echas una Imen y te estás echando un perfumón, aunque sea en concentración de toilette. Una bestia parda, es una Beast Mode Imen. Es una auténtica bestia parda. Esto no. Ni por asomo. Es que con Imen te la echas y hasta el día siguiente o 4 semanas después sigues oliendo. Aquí no. Bueno, voy a decir las notas. Venga, notas así en bloque a todo lo que da, porque es que si no, esto va a ser impresionante. Y voy a intentar más o menos estructurar por un orden lógico de la estructura piramidal, pero sigo siendo yo mismamente en bloque, ¿vale? Entonces tendríamos en un principio limón, lima, piña, acompañado de... Aquí sí que me voy a saltar un poco porque la verdad es que me da un olor a miel y posiblemente esté como nota de corazón, pero la miel... pasamos luego después por el jazmín, con la rosa, el ylang-ylang, el gálbano creo que está incluido como nota de salida, me da a mí en la nariz, y incorpora también lo que es la nuez moscada, el tabaco, la vainilla, el cedro y alguna nota a sándalo y almizcle, que esto es seguro que está como nota de fondo. Vale, en cuanto a la composición, me refiero, en las trazas frutales se notan en la salida, pero creo que la miel y los aldehídos se la comen en demasía, con lo cual no resplandece por ningún lado, y tengo que mirarlo porque son tantísimas, no resplandecen especialmente ni la piña ni quizás el gálbano. Y el gálbano se nota, pero así de aquella manera. Me parece una fragancia que además es interesante, pero creo que es muy genérica ahora mismo, hoy por hoy, y si yo atiendo más que nada a que está Jovan, no quiero tampoco hacerle mucha sangre, pues es una fragancia que a mí me gusta, pero también tengo que decir que es una fragancia que se ve directa seguramente a venderla al Wallapop, porque no la voy a usar para nada, para nada. Ya habéis visto las atomizaciones que he dado, más las que he dado anteriormente cuando me la eché para probarla, que serán 4 o 5, no más, y esto se va al Wallapop.
Me parece que tiene muchas carencias, pero claro, también es que estamos hablando de una fragancia muy económica. A mí me ha costado mucho tiempo poder encontrarla porque efectivamente no es fácil de pillarla en tiendas. Ahora sí que ha empezado ya la distribución más así en España y es más fácil de encontrar, pero hasta cierto punto. Entonces, pues bueno, así estamos con ella. He hablado versatilidades. A ver, chicos, yo es que me gusta, pero tanto como una fragancia versátil no la veo. Me gusta sobre todo si tengo que echarla por la tarde. No, ni siquiera la situaría ni de mañana ni de noche. Me la quedaría una fragancia de tarde. Si tenéis algún compromiso por la tarde, necesitáis cierta solidez en el aroma, creo que a lo mejor por la tarde casaría mucho mejor. Es el zapato que hace chisri chisri. Pero es ahí donde realmente la veo. No me gusta para las mañanas. No me gusta para las noches porque encima le falta mucha más potencia. Le falta muchísimo carácter a esta fragancia, ¿eh? Mucho carácter. Muchísimo. Le falta, además, creo que quizás esté carente de personalidad porque tiene como, y lo he dicho en algún que otro vídeo, es como muy batiburrillo. Quiere tener tanto y de todo que al final no está compensada. No es una fragancia equilibrada. Termina endulzándose, puedes sentir las vainillas, pero no tienes realmente un sustento olfativo sólido. Se va demasiado por las ramas. No considero que sea una fragancia completamente cerrada. Yo entiendo que por precio se le puede hacer la ola, pero hay que ser muy objetivos en esto. Y yo entiendo que esta fragancia tiene muchas carencias, ¿vale? Y le falta solidez olfativa. Creo que menos es más y aquí han pasado todos, se han excedido, pero telita marinera con ella. Y todavía faltarían muchísimas más notas por declarar. De verdad que la transición olfativa no me parece en absoluto nada interesante, pero me gusta, la considero chula porque ya lleva muchísimos años en el mercado, hay que tenerle un respeto, por supuesto, faltaba más. Fotografía final, venga, vamos, bonita. Y efectivamente creo que la puedo entender como una fragancia nada juvenil que casa muy bien a partir de unos veintitantos años largos, es decir, a partir de unos 27-28 años y de ahí para arriba, porque tiene un toque viejuno vintage, ¿vale? Acompañado por la miel. La podría hasta incluso encuadrar dentro de una Lembolle por el toque que lleva de miel, por una Lembolle, ojo, cuidado lo que estoy diciendo, por una Lembolle de Cartier, en versión eau de parfum, en cuanto al tono de miel que lleva, ¿vale? Y ese punch semi-pseudo vintage a cargo de todos los aldehídos. En cuanto a las hojas de tabaco, es que se me pierde. Es una fragancia que a mí olfativamente se me pierde, ¿vale? No la estoy denostando, ni muchísimo menos, pero quiero poner las cosas en su sitio. Hoy por hoy, lo que hay aquí, yo no sé de dónde ha salido. Los comentarios lo desconozco 100%, pero esta fragancia deja mucho que desear con respecto... A ver, me explico. Tengo que explicarme. Dejadme. Deja mucho que desear si la comparo con Imen de Mugler. Pero es que no puedo compararla porque no se parecen. Es como un huevo a una castaña. Son completamente distintas. En los tramos finales se puede... A ver, es que claro, es punzante también por el gálbano y por la combinación de determinadas especias como es la nuez moscada. Pero, y se mantiene fresca todo el tiempo, pero es un frescor viejuno. No invita a como un Imen a echártela para salir a reventar, por ejemplo, la noche. Porque Imen hay que tener cuidado con ella, porque eso sí que es una bestia. Esto no. Esto es, pues... A ver, no quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, ¿eh? Ojo, cuidado y que se me entienda, pero creo que es un quiero y no puedo. Si vamos a llevarla... Y también dejadme que me explique. Es un quiero y no puedo si pretendéis llevar esto intentando hacerlo pasar como si fuese Imen. No lo hagáis. Si lleváis animale, lleváis animale porque os da la real gana y os gusta. Pero no intentéis
hacer pasar esta fragancia por una Imen de Mugler porque es un huevo a una castaña. No se parecen nada. Cero, ¿eh? Cero. Entonces, ojo, cuidado con esto. Si la lleváis, que sea de una forma absolutamente digna porque os gusta la fragancia a reventar. Pero llevarla, intentando hacerla colar por otra que no es, esto es un mal ejercicio y creo que es un flaco favor hacia vosotros, hacia este perfume o hasta incluso al de Mugler. ¿De acuerdo? No tengo nada más que decir, salvo que la probéis si podéis y decidáis. Y ya está. No hay nada más, nada más. He hablado de versatilidades, de estela, de proyección. No me he querido meter muy mucho con respecto a lo que son las notas porque encuentro un batiburrillo muy importante en ella, pero hay consideraciones que había que decir con respecto a determinadas notas y ahí están expuestas. Me dejaré 480.000 cosas, lo tengo muy claro. Por la tarde no me la pondría en ningún otro momento. Por la noche le falta modernidad, no está actualizada y le falta punch. Y por las mañanas no me gusta nada. Por las mañanas no. Esto es una fragancia para cuando ya estás más despierto, estás más así, más de allá y pues vas a salir por la tarde a darte un paseo tranquilamente, vas a tomarte algo por ahí, una cervecita, lo que sea, pero por la tarde, ¿vale? Que es una zona intermedia. Es que esta fragancia es muy intermedia. Creo que además, y fijaros lo que os digo, si llevaré vídeos hechos ya, más de 1000 y pico vídeos, más de 1500 creo yo ya a estas alturas, y creo que es la primera vez que digo, esta fragancia es para la tarde sí o sí. Es la primera vez. Y se ha dado el caso con esta de aquí, con Animale Animale. De todas formas, me parece un buen ejercicio para una época y un año en el que interesante en el que fue creada, pero poquito más. Señoras y señores, se me da el tapón. Una baratica que debéis de probar y escucharme. Si no os gusta, pues siempre os queda Vinted o Wallapop o Mercado Libre o lo que os dé la gana. Nos vemos enseguida. Me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.